8 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Este programa es presentado por Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Enviostuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Tecnología automática 0502, los especialistas en caja. Los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Conciudadanos, conciudadanas, bienvenidos sean todos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Damos comienzo a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de su RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento, como todos los días, trabajamos a nombre de este gran equipo que encabeza en la gerencia general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilix Arcaya, en la producción Kenyer Jaramillo, en los controles César González y en la conducción Daniel Lara y quien les habla, Neomar Hernández. Saludamos a quienes siguen en sintonía con nosotros a través de rcr.tv. Somos la radio que se ve. También les recordamos que seguimos al aire, en vivo y directo a través de Periscope. Nuestra cuenta en Periscope, @RCR750. Gracias también por la retransmisión en vivo a VPI, que nos hace llegar a más y más hogares todos los días. Y bueno, no me queda más que darle las buenas tardes, Daniel. ¿Qué tal, estimado Neomar? Saludos para ti, para todos los que nos escuchan desde de los distintos rincones del mundo. A la gente que nos saluda desde Cuba, a la gente que nos saluda desde Santiago de Chile, desde Aruba, desde Chicago, desde Los Ángeles, y también a los que están en Michigan o los que están en Vargas o los que están en Caracas. Por supuesto, esta transmisión llega a ustedes a través de YouTube, a través de TuneIn y a través de las distintas plataformas. Neomar, fíjate, hoy ha habido muchas noticias, ¿no? Interesantes. Y hay una que a mí me llama poderosamente la atención, porque es una alerta que ha lanzado el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, siempre prestos a la defensa de los intereses de los trabajadores de la prensa. Entonces dice este alerta lo siguiente: atención, trabajadores de Globovisión mantienen paralizadas sus actividades este 15 de mayo en reclamo por mejores condiciones. Todo el personal gana salario mínimo, no tienen seguro médico y perciben 1.800 bolívares de bono de alimentación. Dice esta alerta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa que la programación que está al aire o que estuvo al aire a las 10 de la mañana y a las 11 de la mañana es grabada. No sabemos si se han normalizado la situación, pero dice también el Sindicato de Trabajadores de la Prensa que los trabajadores están reunidos con recursos humanos y con la jefatura de operaciones y pararon por las pésimas condiciones en las que trabajan, tanto económicas como de medio ambiente. Entonces, yo te tenía una pregunta, Neomar, porque fíjate que ante los reclamos que hace en los trabajadores de Globovisión es que no tienen seguro médico. Entonces te pregunto yo, los personajes que dicen ser dueños de Globovisión no son dueños también de unas aseguradoras. Sí, así se ha dicho, de la aseguradora Seguros La Vitalicia. ¿Y por qué no tienen seguro si tienen una aseguradora? Bueno, trabajadores. Porque aquí ahorita proveer de un servicio de seguro médico, por ejemplo, es muy costoso. Entonces ellos no van a gastar sus reales pues en los simples mortales. Los reales son para ellos nada más.
Y otra cosa que te iba a preguntar, si todo el personal de Globovisión gana sueldo mínimo, ¿cómo hizo Vladimir Villegas para comprarse un apartamento en el mismo edificio que Gorrira en Miami? Ah, no, porque él ha trabajado mucho toda su vida, entonces bueno, se compró su apartamento con el sudor de su frente. Pero no debería estar Vladimir también de huelga, porque él es sindicalista desde hace muchos años, ¿no? Bueno, supuestamente sí. Él ha sido dirigente del sector sindical de los trabajadores de la prensa, entonces bueno, no sé. Y le encantaba parar las actividades de periódico. Sí. Lo sabe la gente que estuvo en el Diario de Caracas, lo sabe la gente que estuvo en otros medios de comunicación, donde él era el comecandela del sindicato que llegaba y mandaba parar las rotativas y mandaba parar la cobertura de calle, mientras no le diera respuesta sobre contratos colectivos en las condiciones en las que él consideraba que debía hacerse. No está, me imagino yo que Vladimir Villegas estará encabezando la protesta de los trabajadores de Globovisión, ¿no? Bueno, debería, es lo que uno espera, ¿no? Pero fíjate que es increíble, Daniel, que un canal, porque bueno, la situación de los medios de comunicación no deja de ser muy distinta de la situación de otras empresas de Venezuela en estos momentos, pero de una situación que puede ser compleja en cualquier empresa, la de Globovisión no debería serlo, porque los dueños de Globovisión no están señalados por andar mamando, ¿no? Ni por estar pelando. Los dueños de Globovisión más bien están señalados porque tienen demasiada plata que ni siquiera se puede explicar. Y me refiero fundamentalmente a Raúl Gorrín y a Gustavo Perdomo, que están señalados incluso de tener propiedades, bienes, inmuebles, todo tipo de cosas que son una barbaridad. Pues que la lógica normal de cálculo de ganancia de una persona que se dedique incluso a ser empresario no da para justificar, y por eso es que están señalados o estuvieron, porque te digo una cosa, Daniel, uno no sabe si los sacaron de las listas de sanciones, si les bajaron la presión, etcétera, en los Estados Unidos, pero estuvieron en el ojo del huracán por propiedades en la Florida, por propiedades en otras partes de los Estados Unidos, por propiedades en Europa. Entonces, ¿cómo tú explicas que unos empleados de una empresa que regentan estos dos señores, estos dos caballeros, tengan que estar pelando y de paso reclamando porque lo que ganan es salario mínimo? Eso te lo puedo entender yo de medios de comunicación que no tienen financiamiento. Verbigracia, por ejemplo. Radio Caracas Radio, que pervive todavía con las uñas y con el esfuerzo de un gran equipo humano que está aquí todos los días dando la cara. De otros medios asediados, por ejemplo el Nacional. De medios que no tienen cómo proveerse de recursos. Pero de unos medios cuyos dueños son unos tipos que están podridos de billetes. Yo no me explico eso. No puede ser, yo me pongo aquí a especular, ¿no? Y de repente es que a los tipos, como les clausuraron ese poco de cuenta, los tipos ya no tienen real para pagarle a los trabajadores. O también puede ser otra cosa, ¿no? Ajá. También puede ser que ya dejó de ser negocio para ellos mantener a Globovisión. Porque eso de permanecer en el medio, ¿verdad? Supuestamente siendo los más imparciales del mundo, sí. Cuando aquí, los de allá, los de más allá, no se sabe en qué posición realmente están, porque imagínate, si tú no sabes en qué posición está cada uno, tú no sabes cuál es el medio. Así es. Entonces, yo me imagino que debe ser muy difícil, ¿no? Porque imagínate tú, para lo que ha quedado Vladimir Villegas, para entrevistar a Claudio Fermín. Pero ¿por qué tú te metes con Claudio si Claudio es amigo de uno? Bueno, pero es que, ven acá, mis amigos tienen defectos. Claro, siempre. Sí, no, aunque yo siempre digo, mis amigos no tienen defectos, y si los tengo se los digo en privado. Pero Claudio, al ser una figura pública y al haber asumido las posiciones que ha asumido, no puede pretender que uno, con todo el cariño que le tuvo a aquel Claudio Fermín, que fue referencia de la ponderación política en el pasado, ande hoy en esa posición de ponderar lo imponderable, sí. y que uno no diga que es de verdad realmente un revulsivo ver a un patán del periodismo como Vladimir Villegas entrevistando además al señor Claudio Fermín. O sea, las cosas por su nombre, ¿no? Bueno, y mucho, cada quien asume su línea, ¿no? El problema, yo insisto, el problema con programas como el de Vladimir Villegas, que yo no quiero que saquen del aire, sino que más bien lo que yo quisiera es que le pusiesen enfrente una competencia justa, y la competencia justa es que, por ejemplo, Venevisión tuviese un programa idéntico, que no lo tiene, que RCTV volviese al aire y tuviese un programa idéntico, que Televen también tuviese su programa, y que incluso las otras televisoras que existen en el país pudiesen tener programas y no los tienen. Vladimir Villegas obviamente lo que ha asumido en esa línea del canal es
irse con la corriente que tú estás expresando, la corriente de Claudio Fermín, corriente, por ejemplo, Carlos Raúl Hernández, la corriente de Eduardo Fernández, la corriente de la gente que fue, mucha gente masista, ¿viste? Que en estos días había Simón García, es que se llamaba, que fue un dirigente histórico del MAS, que es una corriente muy del diálogo, la corriente de Ochoa Antich, bueno, es en lo que ellos creen. Te voy a decir una cosa, Simón García es una persona en la que yo le tengo mucho respeto, porque Simón García, Simón García fue ministro del gobierno de Caldera II. Él tuvo un cargo de ministro para las relaciones con el Parlamento. Fue un cargo importante en su momento, cuando las relaciones con el Congreso de la República en aquel entonces y el gobierno de Caldera estaban bastante crispadas, inclusive con moción de censura contra el ministro Matos Azúcar incluida. Pero yo vi que aterrizó de nuevo en Globovisión Kiko Bautista. Bueno, por ejemplo, pues. Entonces ya eso es señal de qué es lo que está pasando. No, del comienzo del fin, porque eso sí hay que decirlo, Daniel, y yo lo pensaba justo cuando vi nuevamente a Kiko en Globovisión. Kiko, en lo que se ha embarcado en los últimos, no sé, ¿qué te diría? Más de 5 años, en todo proyecto que se ha embarcado, ha terminado mal. Yo no sé si es porque es él, si es que ha tenido mala suerte, hay gente que tiene mala fortuna en la vida, pero Kiko montó un canal, le fue muy mal, luego creo que se trató de montar en otro canal, le fue mal también, luego se trató de montar en un programa personal, creo que era por redes sociales, le fue mal también, luego desapareció un rato, luego se lanzó a candidato a alcalde en Baruta, le fue mal también, luego bueno, ahora vuelve a Globovisión, ojalá le vaya bien, ¿no? Omar, tú estás hablando de lo reciente. Yo te puedo contar cuando montó un restaurante. Sí, montó un restaurante. Te puedo hablar de cuando montó un programa en venezolana de televisión en tiempos de Caldera, un programa que duraba media hora y que no lo veía nadie. Ese programa se llamaba Tal Cual, imagínate, así se llamaba ese programa, Tal Cual. Después montó un programa donde tenía que ser un programa supuestamente irreverente de entrevistas, donde compartía él junto a Marianela Salazar en Globovisión, y el programa se llamaba Marianela y Kiko, y como al tercer programa Marianela se fue indignada. No lo soportaba, ¿no? No es que no lo soportaba, es que el tipo, las barbaridades que hacían eran de verdad para pagar el televisor, y Marianela, que es una señora respetable de la televisión, por cierto, felicitaciones a Marianela Salazar, está cumpliendo 50 años de carrera, Marianela, regresa con su... Justamente hoy. 50 años de carrera, entiendo que este es su año de 50 años de carrera. Ajá. Y lo va a celebrar con una nueva temporada de su obra teatral, de su monólogo la Eterna Irreverente. Pero, ¿qué pasó con ese programa que tenía con Kiko? Bueno, que Marianela se fue, entonces el programa que se llamaba Marianela y Kiko se quedó llamándose Y Kiko. Yo recuerdo, yo lo veía y me gustaba mucho. Después de eso montó Buenas Noches y le fue muy bien. Tuvo un tiempo muy bien con Carla Angola, después se metió Roland Carreño en el programa, etcétera, etcétera. Daniel, no quiero que se nos vaya el primer corte hablando solo de Globovisión, que creo que le dimos demasiado tiempo, sino quiero referirme a una iniciativa que parece que va a cobrar cuerpo en los próximos días en Venezuela. Fíjate que en enero, a finales de enero de este año, cuando comenzaba el tema de la juramentación como presidente interino de Juan Guaidó en la presidencia de la República de Venezuela, Europa, la Unión Europea, decidió crear el famoso grupo de contacto, que tiene enlaces en América, tiene países de América dentro de su composición. Bueno, este grupo pidió 3 meses para procurar una solución al problema venezolano, para ellos proponer algo. Después de 3 meses no han propuesto nada, después de 3 meses no han logrado adelantar nada como solución. Y entonces estaba en tela de juicio, y de hecho está todavía en tela de juicio su actuación, tanto en Venezuela como en el resto de América, porque aquí han venido, recuerdo unas reuniones creo que en Chile, luego una en Uruguay, y nunca hubo queso en la tostada, ¿no? Entonces, cuando se ha preguntado por el grupo de contacto, bueno, en días recientes incluso el propio Juan Guaidó ha dicho que el grupo de contacto va a visitar Venezuela en los próximos días. Y el grupo de contacto, reitero yo, incluso está puesto en el ojo del huracán en la propia Unión Europea. Creo que tienen que pedir una prórroga. Estaban diciendo que iban a pedir 3 meses más. Entonces yo no sé si aquí van a ir de 3 en 3 y cuando venga a ver les va a llegar diciembre, ¿no? Pero, ¿qué es lo importante del grupo de contacto? Bueno, uno, que Juan Guaidó ha dicho o no ha rechazado a priori el tema del grupo de contacto. 2, que lo que yo sobreentiendo de la posición a propósito de una solución que vende este grupo es una elección que supuestamente tendría observación internacional,
pero es una elección que, aunque no lo han declarado así, se presume que le permitiría a Maduro ser candidato por el chavismo. Y esto a mucha gente le molesta, ¿no? Y por supuesto que la oposición, la actual oposición, que ya no es oposición, sino que es la fuerza democrática agrupada en torno a Juan Guaidó, procure la presentación de un candidato también. Eso en términos de lo que se sobreentiende del grupo. ¿Qué sucede? Hoy nos enteramos, Daniel, por información que venía corriendo hace 2 días, en Al Navío y en Con Zapata, que son portales, para quien no lo sabe, de Juan Carlos Zapata, y es Juan Carlos Zapata, creo que firma estas informaciones, que en Oslo, en Noruega, en Europa, hay unas reuniones ya entre factores del chavismo y factores de la oposición partidista. ¿Quiénes son los factores de la oposición partidista? Gerardo Blay y Fernando Martínez Mótola, quien por cierto ha estado en el programa creo que en un par de ocasiones con nosotros. El chavismo habría enviado a Jorge Rodríguez y a Héctor Rodríguez. Yo tendería a pensar, aunque hay gente que va a descalificar esto a priori, que esto es verdad. Hay gente que va a decir, no, ¿qué tal? Si esto lo han dejado correr es porque quieren filtrar esta información y Zapata, más allá de que pueda presentar a veces informaciones que son la más de las veces interesadas, no son falsas. Entonces yo creo que esto se está produciendo. A mí me da mucho temor porque esto concuerda con la visita del grupo de contacto. Entonces hay que ver cuál va a ser la presentación de la oferta que va a hacer este grupo en los próximos días. Yo supongo que esto va por el tema de las elecciones. Entonces, bueno, fíjate que también se ha conocido, para abonar a lo que estás comentando antes de irnos al corte, que la canciller canadiense del gobierno de este muchacho tan amigo de Cuba, porque lo cargó el propio Fidel, Justin Trudeau, la canciller de Justin Trudeau, gobernante canadiense, viajará a Cuba el jueves para hablar con el gobierno cubano sobre Venezuela y sobre la ley Helms-Burton renovada en su aplicación completa con más restricciones para compañías que negocien con el régimen cubano. Entonces, con respecto a todo eso, cuando ya vamos a ir al corte, vamos a seguir hablando de esto porque hay cosas que se están moviendo. Ya salieron algunos periodistas bien dateados, super dateados, a decir que no. Entonces ya en este momento hay una guerra entre superdateados, entre los que dicen que sí hay una cosa en Noruega y los que dicen que no. Entonces yo le voy a decir a todos esos superdateados que hagan una vaca me compren el pasaje a Noruega y yo voy y pregunto. Tú te acercas pues a Oslo. Yo me acerco y pregunto, porque yo cuando escuche, porque los venezolanos que están en esos países normalmente creen que nadie habla español. Cuando yo escuche que alguien está hablando español voy a decir, ahí están. Sí están. Y me llego. Vamos al corte, ¿no? Vamos a ir a la pausa comercial y ya venimos con más de Y Así Nos Va. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. ¿Te agarró la hora del almuerzo y quieres comerte algo sabroso? Te invitamos a visitar Il Sapore de la Nonna y a probar su promoción en pastas. Las deliciosas plumitas con vegetales salteados, la rica pasta Napoli con albahaca, la espectacular pasta al pesto, la inmejorable pasta al filetto y muchas más. Una delicia. En Il Sapore de la Nonna ahora tienen promoción en variedad de pastas. Pruébalas. Visítalos en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. ¡Qué fastidio! Este carro no agarra segunda. Otra vez la bendita caja fallando. Te tengo la solución. En Tecnología Automática 0502 son especialistas en transmisiones automáticas. Los mejores en Hyundai y Kia, Chevrolet, Ford y Volkswagen. Cero improvisaciones. En Tecnología Automática 0502 realizan un trabajo impecable con 7 meses de garantía. Visítalos en la zona industrial de Lebrún o contáctalos a través del 0212-256-6070. Tecnología Automática 0502. Los especialistas en caja. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Nelson Mandela. El valiente no es el que siente miedo, sino el que vence ese temor. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Bien, estamos de vuelta en Y Así Nos Va, Daniel. Eso, Neomar, despiértate, Neomar. No, es que me habían no censurado. Neomar, no te duermas porque tenemos en este momento en la línea telefónica
a un buen amigo y colega tuyo que además de eso ejerce labores de dirigente comunitario en el norte de Caracas con cierta e importante notoriedad. Buenas tardes, Carlos Julio Rojas, ¿cómo estás? Sí, aquí estoy en contacto con ustedes y siempre en la lucha en el municipio Libertador. Carlos Julio, estabas proponiendo porque... estabas proponiendo para el día de hoy, entiendo, Carlos Julio, bienvenido, una protesta en las inmediaciones de la embajada de Rusia en Caracas, Sí. en Las Mercedes. Ustedes están rechazando desde el Frente de Defensa del Norte de Caracas la participación o la injerencia de los rusos en Venezuela. ¿Cómo iban a ejercer esta protesta que entiendo ha sido postergada o ha sido pospuesta? Sí, para comentarte, primero nosotros queremos dejar muy claro desde el Frente en Defensa del Norte de Caracas, los vecinos, en conjunto con la coalición sindical, que esto busca la unidad de vecinos y trabajadores en función de la rebelión popular contra la dictadura, una actividad en la Embajada de Rusia. ¿Por qué se decide postergar? Pero no pierde el sentido y la importancia de la actividad. Nosotros sabemos toda la situación que se está viviendo por la detención de diputados y las amenazas de detenciones como el compañero Pizarro, que fue dirigente estudiantil contigo y conmigo en la universidad, el asilo que le acaban de dar a Franco Casella, Américo de Gracia, y nos dieron la información de que posiblemente habría amenazas hacia los dirigentes que estamos encabezando esta actividad en la Embajada de Rusia al considerarle hacer una especie de comparación con lo ocurrido en la Embajada de Cuba. Nosotros queremos aclarar que nuestra actividad iba a ser una actividad pacífica con la entrega de un documento al embajador de Rusia donde él llegó a decir en la propia programa de Globovisión en Vladimir a la Una que él estaba dispuesto a hablar con los vecinos y hablar con la comunidad, porque él no solamente se reunía con el chavismo. Por eso es que nosotros, viendo por medidas de seguridad, pero sin dejar el calor de las luchas, que nosotros vamos a protestar a su debido momento en la Embajada de Rusia, pero sin anunciarlo. Nosotros quisimos hacerlo de forma clara, de forma transparente, anunciándolo públicamente en los medios de comunicación para evitar que se dieran malos entendidos. Pero la respuesta por parte de las informaciones que nosotros tenemos, porque yo ya he estado preso 2 veces, Neomar y Daniel, y nosotros hemos analizado, y del otro lado también hay gente que nos pasa información sobre la realidad y las posibles agresiones que puedan tener ante nosotros. Nosotros lo que queremos decir es que nosotros vamos a seguir protestando, que vamos a seguir denunciando y sobre todo, Daniel y Neomar, aclarar algo muy importante. La única ayuda humanitaria que ha entregado el gobierno ruso a Venezuela ha sido fusiles, ha sido tanques y ha sido bombas lacrimógenas para lanzarles al pueblo. Entonces, cuando tú vas a ejercer una acción pacífica, entran rumores que ni siquiera los ha confirmado el gobierno nacional. Quizás hoy en el Mazo Dando digan que Carlos Salazar, que es de la coalición sindical, o Carlos Julio Rojas íbamos a hacer una toma por asalto de la Embajada de Rusia. Entonces, para que no darles el argumento, nosotros decidimos postergar más no suspender. Y ahora, aclarando que nosotros estamos en dictadura, hacer las actividades de forma estratégica. Es decir, nosotros ahí pecamos de inocentes anunciando la actividad públicamente. Por eso es que nosotros, ¿qué decimos nosotros claramente? Y es muy importante, que el gobierno ruso le está dando la espalda a la gran mayoría de la comunidad internacional y que nosotros estamos en contra de intervencionismo, porque el intervencionismo ejecutado por el gobierno de Rusia, que no solamente es en el ala militar, sabemos que hay militares dentro de los organismos de inteligencia venezolanos, también tiene que ver con nuestras riquezas naturales como la explotación del coltán, la explotación del uranio e incluso, como lo denunció el diputado Américo de Gracia, que se encuentra actualmente asilado como huésped en la Embajada de Italia, que ya el gobierno ruso tiene las manos metidas en Sidor. Es decir, entonces, en lo que estamos, Carlos Julio, es en que en efecto se mantienen las razones para reclamarle a Rusia su respaldo a un régimen que está haciendo o que ha convertido a Venezuela en una verdadera desgracia
y además de eso que hay suficiente ímpetu para protestar su intromisión, pero que esa protesta o esas protestas que se puedan hacer o esas acciones que se puedan hacer en contra de esta presencia rusa no van a ser mañana, sino que van a ser realizadas en otro momento sin puede anunciar. ser en otro lugar, porque yo creo que ahí hay que entender que estamos en dictadura, Niomar y Daniel. Nosotros, y tú has conocido la lucha que nosotros llevamos desde el ámbito vecinal en los barrios de Caracas, y lo hemos hecho públicamente, dando la cara, sin miedo. El otro día protestamos en plena Avenida Bolívar porque quieren cambiar el León de Caracas por los ojos de Chávez, y lo hemos hecho públicamente, siempre y anunciando que vamos a protestar, pero hay que entender que estamos en dictadura. Ahí yo creo que ya quedó preso 2 veces y hay que actuar con inteligencia, pero sin dejar de protestar. El llamado es a seguir protestando como lo hemos hecho en el municipio Libertador, y que se lleven una sorpresita el gobierno ruso, que nosotros incluso los llamamos a recapacitar, porque sabemos que hay conversaciones entre el grupo de contacto y el gobierno del presidente encargado Juan Guaidó, y tampoco quisiéramos interferir en esas conversaciones que se puedan dar en su debido momento, porque sé que son públicas, que tanto el gobierno de España, otros gobiernos de la Comunidad Europea se han sentado con el presidente Guaidó. Pero decir que el gobierno ruso tiene una responsabilidad en el robo de nuestras riquezas y en el material para la represión. Y además yo no, como lo dijo el diputado Américo de Gracia, yo no voy a ponerme en bandejita de plata de llegar mañana y que lleguen los efectivos del SEBIN o del FAES a llevarnos presos. Carlos Julio, sin pelos en la lengua. Así es, antes de irnos, eso que estabas refiriendo de los efectivos del FAES, efectivos del SEBIN, efectivos incluso del CONAS, este caso Guardia Nacional Bolivariana, son los que han ejercido y siempre ejercen la represión. ¿Cómo ha estado la represión en los últimos días? Tú que llevas un pulso constante de las protestas y de la represión que acarrea las protestas siempre, lamentablemente, en el municipio Libertador, en estas últimas semanas posteriores a los sucesos del 30 de abril. ¿Ha habido mayor represión en las últimas semanas, en los últimos días, o esto se ha calmado un poco? ¿Cómo lo ves? No, sigue habiendo una represión aguas abajo, donde el FAES, en conjunto con el SEBIN y aliados con los colectivos armados, están llevando a cabo amenazas hacia los vecinos en los sectores populares que salen a protestar. Y esas amenazas es que hay grupos asociados a los colectivos que terminan convirtiéndose en sapos, señalando a las personas que son que salen a protestar. Te puedo poner un ejemplo claro. Aquí los caídos son del oeste, son gente de los sectores populares. Nosotros lo dijimos, en la Avenida Victoria fue asesinado Rodolfo Álvarez, que le hicimos un homenaje el domingo pasado, un señor de 64 años, empleado público, que salió a protestar, lo masacraron a bombas lacrimógenas y se cayó y se perforó la tráquea. Y ese señor, en vez de auxiliarlo a la policía, le siguió lanzando bombas lacrimógenas y lo apuntaban con una escopeta. Perdimos a Carlos Julio. Perdimos a Carlos Julio Rojas. A ver si lo recuperamos allí. Vamos a hacer el corte. ¿Tenemos a Carlos Julio allí? Lamentablemente. No, lo perdimos. Bueno, lo perdimos, pero ya se informó lo que se requería. Vamos a ir al corte comercial y ya regresamos con más comentarios en este día. Ya venimos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Cuando de helado se trata, la cremosidad lo es todo. Por eso en Il Cuore di Gelato se esmeran en producir los helados más cremosos, de frutas, Nutella, arequipe o pay de limón. En Il Cuore di Gelato todos los helados son un regalo para tu paladar. Deliciosos. Disfrútalos en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza del Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Si estás en los Estados Unidos y quieres enviar a Venezuela esos artículos tan difíciles de encontrar, tuplata.com.be lo hace por ti. Envía los productos que desees de forma rápida y segura y tus familiares los reciben en la puerta de su casa. Alimentos, artículos de limpieza, aseo personal y todo lo que necesitas para tu hogar. Con tuplata.com.be ya no será un problema enviar mercados completos a Venezuela. Ahórrale a los tuyos tiempo y dinero. Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo.
Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Estar bien presentado, lucir bien, proyectar la imagen ideal de nosotros mismos nos brinda seguridad. Por eso en Perfumerías Las Villas contamos con todos los productos que necesitas para realzar tu personalidad, tu esencia, tu naturaleza. Perfumerías Las Villas, siempre hay una a tu lado. Perfumerías Las Villas, tu cómplice de felicidad en belleza cosmética y cuidado personal. Las lesiones articulares o musculares son más frecuentes de lo que piensas. La Unidad de Cirugía Articular y Medicina Deportiva, Haroldo Macareño y Guillermo Rangel, cuenta con el mejor equipo de traumatólogos reconocidos por la Sociedad Norteamericana de Artroscopia. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. Este y todos los domingos, Conversaciones con Gustavo Trías. Crónicas, testimonios, anécdotas, cuentos de programas de radio y televisión de otros tiempos, de sitios de diversión en todo el mundo, compositores, políticos, artistas de cine famosos, todos tienen historias, todos los domingos a las 9 de la mañana, historias bien contadas. Sintonícenos a través de rcr.tv, @rcr750, la radio que se ve. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Bien, Daniel, a esta hora también es noticia la información que emana del Departamento de Transporte del Gobierno de los Estados Unidos a propósito de la suspensión de todos los vuelos comerciales que tengan como destino aeropuertos venezolanos, pero también los vuelos que salgan de aeropuertos venezolanos. Están suspendidos todos los vuelos y la razón, el argumento en general que se da es que hay amenazas a la seguridad de los pasajeros en Venezuela y por eso se suspenden los vuelos, Daniel. Sí, hay una serie de restricciones que se han extendido además. Y esto es importante, los vuelos de carga, que tradicionalmente entre Venezuela y los Estados Unidos, aunque muchos no lo sepan, el grueso de las operaciones, sobre todo las operaciones no regulares, las operaciones charter, entre Venezuela y los Estados Unidos son operaciones de carga. Y a pesar de que el volumen antes era alto volumen de pasajeros, mira, aquí hubo un momento en que solamente American Airlines tenía 7 vuelos diarios entre Venezuela y los Estados Unidos. Solamente American Airlines. Sin contar lo que tenía Continental, lo que tenía United Airlines, lo que tenía Delta Airlines y lo que tenían otras aerolíneas venezolanas que volaban a los Estados Unidos, como en su momento Santa Bárbara, sí. Quebrada, por cierto, o la propia Aeropostal, otras más. Entonces, aquí es donde uno ve, chico, que la depauperación con la actividad aeronáutica en Venezuela ha llegado a niveles verdaderamente patéticos. Y es aquí entonces donde yo caigo en lo siguiente. Oye, ese poco de muchachitos, ¿vale?, que prestaron su nombre y sus cuentas para utilizar dinero ajeno para comprar aerolíneas. Y se le quedaron esas aerolíneas en las manos. Frías, se le quedaron frías ahí. Chale, qué problema, vale. Mira, qué pena me da. Sí, como dice la canción de Eddie Palmieri con Cheo Feliciano. Qué pena me da. Tu caso, qué pena me da tu caso. Mira, mira, con este tema, para hincarle el diente al tema de el grupo de contacto, y creo yo, y lo habíamos dicho en este programa, que había una especie de contraposición entre la política del grupo de contacto y la política exterior de los Estados Unidos con respecto al caso Venezuela. Y la contraposición nacía fundamentalmente de que Estados Unidos se hacía un poco del orden que proponía Guaidó para allanar la ruta a la democracia en Venezuela. Esto era cese de la usurpación, gobierno de transición y las elecciones libres al final. Mientras que la Unión Europea no concordaba con ese punto de vista, sino que hablaba solo de elecciones. Y si hablaba solo de elecciones era que preveía que las elecciones eran el punto de inicio de la transición, es decir, que Maduro tenía que contarse, porque si tú propones una elección en este contexto, sin haber cesado el gobierno de Maduro, tú más o menos podrías sobreentender que es que le vas a permitir que fuese candidato. Parece que ha triunfado, y lo dijimos de momento, la opción del grupo de contacto.
Yo no creo, Daniel, y no hay que ser especialista en esto, que esta opción vaya a tener mucho vuelo, más allá de que sea una opción que parece que ha dejado colar por forfeit el propio gobierno ahora de los Estados Unidos. Porque ¿qué pasa con el gobierno de los Estados Unidos? Que es que ha visto que la operación de derribo que se propuso con el gobierno de Maduro no ha salido tan bien como se esperaba. Y no ha salido tan bien como se esperaba porque quizás los informes de inteligencia y quizás la ruta convocada, la ruta tomada para poner fin a ese gobierno de Maduro no era la más idónea, porque, por ejemplo, en líneas gruesas se pensaba que iba a ser un hito en la historia contemporánea de Venezuela el ingreso a la ayuda humanitaria. No se permitió y no pasó nada. Se pensaba que la operación de quiebre militar iba a caminar y no ha caminado, al menos en las dimensiones que se necesita que camine, y esto es de altas cúpulas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Visto todo esto, bueno, no les ha quedado más, no que tirar la toalla, porque no es tirar la toalla, pero es pasar el balón al tema de la Unión Europea. Bueno, dele ahora a usted, que usted tiene el testigo y usted ha dicho que esa es la manera de solucionar. Solucione usted. Y para solucionar hay un gran problema, Daniel, que es para que tú convoques una elección, más allá de que nos guste o no nos guste a los venezolanos, que esa sea la ruta que se tome, tú necesitas hacer ese hecho suficientemente creíble como para que Juan Guaidó y los suyos se embarquen en esa ruta. Y para que se embarquen en esa ruta, si es que acaso yo no estoy sobreestimando la inteligencia de Guaidó y de los suyos, que creo que son inteligentes, no puedes poner cualquier parafernalia allí y montar una elección, bueno, de 8 cuartos. Hay una cuestión ahí chimbita que tú digas, bueno, Maduro, más allá del tema de Maduro, por ejemplo, está el tema del CNE, por ejemplo, está el tema del voto automatizado, por ejemplo, está el tema, y este es el capital para mí, el tema de cómo haces con el voto de tantos exiliados, como es tu caso, que están fuera de su país justamente porque Maduro los echó de su país y que tienen que ejercer ese derecho al voto y que no son 4 conchas de ajo, son 3, 4, 5 millones de votos que están allí y que probablemente son 5 millones de votos que automáticamente son en contra de la tendencia chavista. Entonces, ¿cómo haces para hacer que esa gente vote y se contabilice ese voto y se respete ese voto? Entonces, ahora el reto de la Unión Europea no es nada fácil, de montar una elección creíble y de además comprometer, imagínate tú, tamaña tarea, a Nicolás Maduro en medio de una elección en la que él acceda a contarse. Porque yo, siendo un poco como pensábamos los adecos, Daniel, cuando éramos adecos, teníamos esa premisa de que nadie acudía a una votación o acudía a una especie de quórum de reunión a votar un asunto sin tener los votos amañados antes, sin tener la victoria segura antes. Y yo creo que esto es un poco la filosofía que tiene que estar siguiendo Maduro. Maduro no va a ir a una elección que pueda perder. Si Maduro acepta una elección, tiene uno mucho que sospechar de esa aceptación de la elección. Entonces, no es tan fácil como piensa la Unión Europea, y yo creo que un poco lo de la Unión Europea va en torno a ganar tiempo, a que esto se desgaste, a que esto se dilate, como en efecto ha pasado en cierta medida, que por también el tema de Estados Unidos y su tibieza en algunas posiciones. Por ejemplo, la semana pasada con lo del diputado Zambrano, lo reiteramos el día de ayer, se dijo, va a haber consecuencias desde el gobierno de los Estados Unidos, o al menos así lo reflejó su embajada en Venezuela. Bueno, y las consecuencias han sido nulas hasta este momento. Más allá, fíjate, de esto, de la suspensión de los vuelos a Venezuela. Pero no ha habido ninguna reacción así fuerte que uno diga, bueno, van a poner por lo menos unas tropas en la frontera para hacer un bluff. Nada de eso ha pasado hasta el momento. Entonces, bueno, también eso se lo calibra el chavismo y dice, bueno, nosotros podemos seguir cometiendo desafueros hasta de manera ilimitada. Entonces, eso es lo que está Pero es que dentro de todo esto ocurre lo siguiente, ¿no? Que sigue siendo, por cierto, el gran tema planteado en medio de tanto rumor y de tanta noticia chimba, de tanto fake news, que cómo se puede llamar esto. Aquí se habla de que están todas las opciones sobre la mesa. Entonces, como están todas las opciones sobre la mesa, el que se diga que todas las opciones están sobre la mesa lo interpreta cada quien a su manera. Uh-huh. Entonces, los que creen que hay 3 portaaviones saliendo a Venezuela, yo quisiera que los irresponsables que salieron a decir que había 3 portaaviones saliendo hacia el Caribe salieran y dieran la cara y le pidieran perdón a la gente por decir tantas estupideces durante tanto tiempo. Los que piensan que hay unos portaaviones saliendo hacia Venezuela, porque aquí la cosa es dentro de 3 días y tal, y todo aquello, ya la orden está dada, y se van a gastar tantos millones, y se van a mandar tantos soldados, etcétera. Ellos, para sostener esa posición y esa
suposición y esa especulación se agarran de la frase que están todas las opciones sobre la mesa. Pero son incapaces de decir que si están todas las opciones sobre la mesa, la negociación también es una de esas opciones. Claro. No hacer nada también es una de esas opciones. Que esto languidezca y muera y termine otra vez en una elección fraudulenta, organizada por Tibisay y Lucena, si es que acaso sigue en Venezuela para aquel momento, y con ese CNE y todo lo demás, eso también es una opción que está sobre la mesa. Entonces yo creo que todo eso, además, choca con una cuestión básica y fundamental, que en Venezuela tenemos un vacío grave, constatable, de políticos con visión de país, con visión de mundo, y además de eso, que tengan el respeto nacional o internacionalmente. Esta información de que hay una supuesta negociación en Noruega da cuenta de eso, porque ¿quiénes son los supuestos negociadores que ha enviado la oposición? Un exministro de Carlos Andrés Pérez, como lo es Fernando Martínez Mótola, muy respetado por mí en lo particular, y un ex diputado y ex alcalde como Gerardo Blay, que según entiendo además en este momento no responde a ninguna línea partidista, porque hasta donde tengo entendido él se fue del partido de Manuel Rosales, al cual perteneció durante el tiempo que fue alcalde. Entonces estas cosas podrían terminar dando cuenta de cuál es el tamaño real de la tragedia que vivimos en Venezuela. Porque la tragedia que vivimos en Venezuela es fundamentalmente un deslave en todos los sentidos, en el sentido político, en el sentido institucional, en el sentido militar, en el sentido económico. Pero cuando tú revisas que no hay, o sea, que inclusive se nombraron unos representantes, unos embajadores, todo aquello, se dice que aquí no puede ocurrir nada si primero no ocurre el cese de la usurpación, pero entonces tú vas y envías unos representantes tuyos para reunirse con los representantes de la usurpación. Entonces, ¿cuál es el cuento aquí? Bueno, el cuento aquí es uno solo, que estamos entrampados. Sí. O sea, que estamos entrampados porque resulta ser. Y entonces es aquí donde vuelvo y repito, lo del poder o no poderte devolver. O sea, ¿cómo te vas tú con unos militares y unas tanquetas para el frente de un cuartel a pedir a los militares que están adentro y al resto de los que están afuera que te reconozcan a ti como presidente interino y que saquen a trancas y barrancas? Porque cuando tú buscas a unos militares no es para que pidan por favor frente a Miraflores, señor Nicolás Maduro, por favor salga y váyase. No, cuando tú te buscas a unos militares con una tanqueta, tú sabes para qué te los estás buscando. Tú no puedes llegar un día a las puertas de un cuartel con unos militares y una tanqueta y unos fusiles a llamar a una insurrección militar, buscar una insurrección militar. Ojo, que desde mi punto de vista es válida, porque frente a una tiranía lo único que queda es la insurrección, pero tú no puedes llegar y hacer eso el 30 de abril y 15 días después, buscar entre gallos y medianoche y entre el silencio de la noche noruega una negociación y salir con tu cara tan lavada a decir que no se preocupen, que el cese de la usurpación va, porque obviamente tiene que haber cuestionamiento, y por eso, y entonces ahí es donde caemos en el tema de la credibilidad, en la cuestión del discurso, y otra vez entonces llegará Neomar, cuando ya nos queda minutos para ir al corte, otra vez entonces aparece el gran fantasma de las acciones y de las actividades y el lamentable y triste que parece confirmarse tutelaje del señor Leopoldo López sobre la voluntad del presidente interino Juan Guaidó. Mira, yo creo que tú dices que no puede pasar, y sí puede pasar. La mejor constatación de eso es que está pasando. ¿Y por qué está pasando? Es la pregunta, de por qué tú pasas de una acción, digámoslo así, de fuerza a una acción que quiere ser canalizada dentro de lo institucional donde no hay instituciones. Bueno, simplemente, Daniel, porque estás de alguna manera congelado. Simplemente porque por la ruta que ibas no lograste lo que proponías, no estás viendo avances, de hecho estás viendo que podrías retroceder. Entonces tú buscas de alguna manera ganar alguna posición dentro del tablero de ajedrez montándote en la otra jugada. La pregunta es si la vas a ganar, porque aquí voy nuevamente cuando nos vamos al corte. No puede comprometerse, siendo una persona inteligente como estimo que es Juan Guaidó, el presidente Juan Guaidó y su entorno, comprometerse en una nueva farsa electoral como las que ya se han montado previamente en Venezuela de cara al futuro. Porque si eso es así,
bueno, entonces se habría echado por la borda todo lo que ha ocurrido en los últimos meses y en los últimos años, y sobre todo lo que ha ocurrido desde enero, ¿no? Desde que él ha tomado juramentación como presidente encargado de la República de Venezuela y desde que se ha tomado o se ha reavivado el fervor de la gente en que las cosas pueden cambiar. Si eso pasa, sería muy triste. Yo creo que va a ponerse el listón muy alto para que eso pase. Yo creo que se tienen que dar demasiadas condiciones. Por ejemplo, una es, y mucha gente empieza por ahí, para mí no es la más importante, pero hay gente que sí lo dice, porque si vamos a ser serios, entonces hay que empezar con justicia. Y si Maduro entonces es un criminal, como señala el propio Departamento de Estado de los Estados Unidos, como señala la justicia norteamericana, como señala buena parte de la oposición, entonces ¿cómo le vas a permitir medirse? Entonces hay gente que arranca por ahí. Bueno, pero lo acaba de decir ayer una organización, y ahora sí vamos al corte, Neymar, y con esto nos vamos al corte. Amnistía Internacional, que no es una organización a la cual puedan acusar de ultraderechistas, ni de la derecha rancia, ni mucho menos. Amnistía Internacional ha pedido ayer públicamente que al régimen de Nicolás Maduro se le lleve ante tribunales internacionales por crímenes de lesa humanidad. Entonces, bueno, a ver las cosas como las tenemos que ver. Vamos a ir al corte y ya regresamos con la última parte de su programa favorito de esta hora. Escuchamos Y así nos va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Hay sabores de helados que fascinan, obsesionan y enamoran. Sabores como los que consigues en Il Cuore di Gelato. El helado de Amarena combina el más cremoso y delicioso mantecado con la frescura del sabor de las cerezas. Imperdible. Esta y otras delicias las consigues en Il Cuore di Gelato. Disfrútalas en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza del Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. No puede ser. ¿Se fue la luz otra vez? En tuplata.com.be te ayudan a resolver. Ahora cuenta con un amplio stock de plantas eléctricas para tu casa o negocio. No dejes que la oscuridad te amargue la existencia. Con tuplata.com.be compra tu planta eléctrica directamente desde los Estados Unidos y te llega a la puerta de tu casa sin complicaciones. Contáctalos por el 0424-116-5774. Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Oye, ¿y qué nos comemos hoy? Tengo tiempo que no como parrilla. Me provoca una parrillita. ¿Parrilla? A mí me gustaría comerme una pizza. En Il Sapore de la Nonna le consiguieron una solución a los que están indecisos. Ahora en su menú está la parripizza, una deliciosa combinación que mezcla lo mejor de los dos mundos. Deliciosa pizza con trozos de lomito, pollo y salchichas alemanas parrilleras. Me convenciste. Vamos por la parripizza entonces. Visítalos en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Mira, el carro no anda. Se trancó otra vez la caja. Te tengo la solución. En Tecnología Automática 0502 son especialistas en transmisiones automáticas, los mejores en Toyota y Mazda, y especializados en marcas Seat, Skoda y Audi. Cero improvisaciones. En Tecnología Automática 0502 realizan un trabajo impecable con 7 meses de garantía. Visítalos en la zona industrial de Lebrún o contáctalos a través del 0212-256-6070. Tecnología Automática 0502, los especialistas en cajas. Si a la hora de comprar pan busca frescura y calidad, entonces prueba el nuevo pan El Cedro. En cualquiera de sus presentaciones, sándwich, perro caliente, hamburguesa, gallego, campesino, croissant y acemitas. Todos elaborados con ingredientes de primera calidad y lo más importante, hechos con cariño. Por eso su sabor no tiene comparación. Pedidos al mayor en Caracas, llama al 0212-870-8626 y 0412-800-0733. En Margarita, 0295-263-9099 y 0414-982-8488. Pan El Cedro, sabor, frescura y calidad. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Bien, estamos de vuelta en Y así nos va y hemos vuelto, Daniel, casi que para la despedida. No sé si usted tiene algo más que le reste por decir, señor Daniel. Bueno, que el señor Juan Guaidó ha dicho en sus redes sociales, reiteramos, Grupo de Contacto, Canadá, Reino Unido, Noruega, Grupo de Lima, además de otras iniciativas, nos apoyan para lograr una solución a la crisis. Para los venezolanos la ruta es clara y la mantenemos. Cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Me imagino que luego de haberse ido a un cuartel
con unos militares y unas tanquetas y no lograr la ruta, el señor Juan Guaidó ahora, me imagino, no sé si liberado de las responsabilidades partidistas que tiene con el señor Leopoldo López, ha decidido ir con el grupo de contacto, con la señora Mogherini y con estos ilustres europeos que de verdad les encanta ver un tirano siempre y cuando no sea en su país porque les parece una cosa folclórica y maravillosa. Bueno, ojalá que en este momento sí tengamos ese grupo de contacto a tierra y no sea un contacto cercano al tercer tipo, una cosa así como Cocún o qué sé yo. Imagínate tú. Bueno, nosotros tenemos que despedirnos, le damos las gracias por haber estado allí nuevamente acompañándonos en esta jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente y les pedimos que por favor nos acompañen nuevamente mañana. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @YASÍNOSVA, @DeLaraF y @NeoAdolfo. RCR 750 AM. RCR presentó Y Así Nos Va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25178, para dar cumplimiento